Dicen las buenas lenguas que con el transcurso del tiempo, Leonardo y Adriana van a poder hacer un saludo introductorio un poco más coherente con el esquema del podcast. Esperemos que así sea. Mientras tanto, tratemos de recordar un poco lo que mencionamos en el anterior episodio relacionado con qué es y qué no es sociología. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que suele atormentarnos constantemente en cualquier reunión familiar o con amigos o en el trabajo o en cualquier otro sitio que involucre gente. ¿Pueden estar imaginando a qué nos referimos? Leonardo y yo quisimos hacer una readaptación de este capítulo tratando de mezclar lo que es sociedad y cultura, pero luego, mientras analizamos, nos dimos cuenta que básicamente sociedad y cultura no están disociadas, es decir, una se complementa con la otra. Y la realidad es que los seres humanos siempre hemos estado incorporados en una sociedad, ¿no? Es como el caso de la película del náufrago con la pelota de Wilson, que se quedaban allí conversando indistintamente. Realmente la sociedad siempre necesita de la vinculación de otras personas para poder de alguna u otra manera operar. Como es un sistema complejo, a veces uno supondría que las cosas no necesariamente son como se preestablecen o como uno imagina, ¿no? Y bueno, Leo, a mí me gustaría hacer como un paréntesis para preguntarte si se te ocurren algunas complejas interacciones que suceden constantemente en la sociedad. Yo tengo algunas, pero me gustaría escucharte a Sí, ti. bueno, es que, a ver, el origen, yo creo que para comenzar por el inicio, que el origen de la sociedad es una cuestión que se remonta al hecho de que el ser humano como tal es un ser social por naturaleza, una cuestión antropológica, ¿no? Sí. Y que justamente hay que empezar a comprender un poco de que la sociedad es una cuestión intrínseca al ser humano y que nosotros nacemos en una sociedad, nos socializan desde pequeños con una cierta pautas de comportamiento que nos vamos incorporando y que seguimos a lo largo de nuestro proceso de socialización durante toda nuestra vida, porque eso no es un proceso que se para, sino que más bien va cambiando dependiendo de la institución en donde estemos, ¿no? Pero es evidente de que el ser humano siempre vive una situación límite, que es una cuestión que siempre se estudió, en el sentido de que estamos en el constante trasfondo, en la constante lucha, ¿no? Entre lo que es, diría Freud, sobre todo, la constante lucha entre el ello y el super yo, ¿no? Que es decir, la lucha entre nuestros impulsos naturales, por un lado, impulsos intrínsecos que tenemos, y por otro lado, lo que es la lucha entre la sociedad y las pautas de comportamiento que tenemos intrínsecas y que da la formación, en cierta manera, de la personalidad de la gente o de la persona, valga la redundancia. Y que precisamente, dependiendo del momento o determinada situación, una situación límite, por ejemplo, puede hacer que florezca más el ello que el super yo. Entonces, por poner un ejemplo, ya que me haces la pregunta, situaciones, por ejemplo, de guerra, situaciones donde precisamente tu vida corre peligro, generalmente la persona va a sus instintos más básicos para tratar de sobrevivir, más que para tratar de estar insertado en una pauta de comportamiento particular. Ahí se rompe precisamente la expectativa del desempeño de un rol, ¿no? Entonces, Sí, no, y te vas a casos más puntuales de la vida cotidiana, no necesariamente tiene que ser algo tan complejo como una guerra, te vas a casos puntuales como por ejemplo tratar de meterte en una clase por Zoom y darte cuenta que el internet quizá no tiene la conexión adecuada, o te vas al caso de una entrevista de trabajo y quizá ese día el transporte público no funciona adecuadamente y de alguna u otra manera todo se empieza a alinear para que entre el caos en esa situación. Y bueno, allí te vas también que la sociología también está en lo rutinario, o sea, no necesariamente se queda en los eventos macro a nivel general, ¿no? claro. Pero sí, básicamente el hombre tiene como esa característica que tú mencionabas, Leo, de que desde su nacimiento funciona con una conciencia en particular gracias a unas normas que se le imparten desde su crianza. O sea, aquí se vincula mucho, como lo comentábamos anteriormente, con la psicología. Hay como una relación muy interesante entre ambas disciplinas a nivel académico, ¿no? Pero bueno, nada, yo también quisiera consultar, o sea, ¿qué quiere realmente decir esto? O sea, ¿qué quiere decir que los instintos de alguna u otra manera condicionen la forma en que vemos el mundo? Claro.
Sí, no, es que claramente, a ver, instinto siempre vamos a tener, eso es innato del ser humano, es parte de Sí, nuestra biología como tal, es antropológico también. Lo que sucede es que obviamente si fuéramos nada más los instintos, o como aquí ya entramos en el tema más interesante, ¿no? Como mucha gente que parece comprender que la sociedad en general es un ente externo al individuo, es decir, es Cristiano Ronaldo entrando a un partido en Italia. Entonces, esa es la sociedad y le vamos a echar culpa a todos nuestros problemas cuando en realidad no se dan cuenta de que en verdad tú eres parte de la sociedad y tus acciones a claro. través de la interacción con las otras personas justamente pueden llegar a influenciar a otros en la manera de pensar y la manera de actuar. Y ahí viene justamente ese juego, de que no es solamente lo que la sociedad como ente global puede influenciar en tu comportamiento, sino la manera en cómo tú interactúas con los otros también influye al comportamiento general. Y es ese ciclo justamente tan bonito en conjunto lo que da en muchos casos el comportamiento de un individuo en general, ¿no? Además que parece, que también hay que comprender que parece que hay gente que se quiere en estos momentos sobre todo desligar de la sociedad o dice, es que la sociedad está enferma. Sí, perfecto, pero tú desligarte de la sociedad no puedes hacerlo por el simple mero hecho, a menos de que te quieras convertir en Mowgli, el libro de la selva o Tarzán, ¿no? Entonces, ya eso es decisión propia, cosa que dudo que podría ser una persona, ¿no? Irse ahorita a una isla desierta tipo Robinson Crusoe y decir que no es parte de una sociedad, ¿no? Porque Sí, probablemente es lo que pasa, bueno, que también esas películas lo muestran bien, que no terminan siendo personas, tienen distintos animales netamente. O sea, Mowgli y sí. Tarzán, hasta que, bueno, que Tarzán yo creo que es el mejor ejemplo, si te pones a ver, ¿no? Porque Tarzán, ¿qué pasa? Es una persona criada por un gorila, socializada por un gorila, y es un gorila, hasta que llega quién, Jane, ¿no? Ay, Jenny, yo soy Jane se malísima para las enamora, películas. y Escogiste la Jane, peor persona para hablar de Disney porque yo no sé nada de Disney, pero bueno, sí, Jenny. llega Jane, ¿no? Se enamora, y precisamente él empieza a pensar como un ser humano porque se empieza a socializar gracias a ella. Obviamente, Bueno, bueno, tiene su exageración. tienes el caso también de la Laguna Azul. Bueno, no la he visto. Y ambos parecen Eh, muñecos de torta. La Laguna Azul es bueno, una película muy parecida al esquema de Tarzán, pero vinculada a dos niños huérfanos que se quedan en una isla porque sus padres mueren, ya no recuerdo por qué mueren, porque bueno, es muy parecido a los cuentos de Disney, pero también es muy similar al esquema de supervivencia que comentábamos en relación a Tarzán. Y bueno, podría salir también otra pregunta súper interesante, que bueno, que es para la sociedad el traducir la supervivencia. Y bueno, aquí de lleno viene una de nuestras afirmaciones preferidas. Depende. Los sociólogos usamos mucho sí, ese esa contexto para afirmación. tratar de explicar las cosas. El depende de diversos factores, porque sería como una irresponsabilidad tratar de explicar que la historia depende simplemente de ponernos de acuerdo sobre un fenómeno en concreto y decir que, bueno, que está bien o está mal. Nosotros no Claro, podemos decir que existen superhéroes y villanos, claro. no tiene como Sí, mucho esto sentido, no porque es, la sociedad en realidad no funciona de esa manera. No sí, existen no, los y buenos los y los eventos malos. sociales menos. No, que hay que ver Sí, lo que tú dices, o sea, uno de los principios fundamentales a la hora de estudiar sociología y también comprender la sociedad es que, uno, que los eventos sociales son multifactoriales, es decir, no hay un solo factor que te lleva a explicar, a operar. a operar una situación social como tal y que también depende, y aquí entramos en una cuestión muy interesante. De hecho, una frase que repite mucho todo el mundo y me encanta, que dice de que estoy el lado bueno en la historia, que no hay lado bueno en la historia, o sea, porque dependiendo del punto de vista donde te lo pongas, puedes interpretar la historia y puedes ser del lado bueno o del Sí, lado malo. O sea, si tú interpretas la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de los americanos, es evidente que, que los buenos van a ser ellos, pero si lo interpretas desde el punto de vista de, de los japoneses, los buenos van a ser ellos, los afectados son ellos. Depende de cómo interpretes una situación en particular, puedes comprenderlo. Y aquí entra, como anillo al dedo, hay que decirlo, una definición, y me van a disculpar mi pésimo alemán, Verstehen, que es una definición que da Weber, y que se puede traducir, entre comillas, como hermenéutica social en castellano, pero que lo que comprende y la definición en tal como tal, de hecho, vamos en el abajo, vamos a dejar el nombre de la palabra por si alguien le interesa buscarlo, porque evidentemente no se va a entender en el capítulo, pero lo que quiere decir como tal la definición es comprender la acción social, es decir, cómo actúa la otra persona desde la perspectiva del actor, es decir, ponerte los zapatos de la otra persona para poder comprender por qué está actuando de esa manera. Y que precisamente para poder comprender mucho las situaciones sociales que están sucediendo es necesario ponerse los zapatos de esa gente para poder comprenderlo. Por poner un ejemplo ahorita, la situación que sucede entre Israel y Palestina, que tú para poder comprender las acciones de cada lado tienes que interpretarlo desde el lado que está actuando, desde el lado del actor.
Porque tú no puedes interpretar Claro. desde el punto de vista de los palestinos lo que está haciendo Israel, porque obviamente los malos van a ser ellos y viceversa también, ¿no? Y que justamente yo creo que es uno No, de los sí, problemas. aquí también entras en el punto de inflexión de decir quiénes son los victoriosos y los victimarios, ¿no? Claro. Hay una delgada línea en esa distinción, por eso es que mencionamos con tanta importancia el hecho de hacer esa separación de los buenos y los malos. No, y Que que a la ver, sociedad una cosa. a nivel contextual no es así, porque tú te vas al caso, y disculpa que te interrumpa, No, Leo, tranquilo, tranquilo. de los comportamientos culturales. Vamos a un ejemplo primitivísimo que lo mencionaba antes de comenzar el podcast con Leo. Es un ejemplo primitivo. La creación de objetos en sociedad. El ser humano en el transcurso del tiempo inventa una serie de objetos, no solo a nivel tecnológico, sino también a nivel de operatividad, que tienen un uso porque el ser humano le colocó ese uso. ¿No? Vamos al caso, por ejemplo, del cepillo para el cabello. ¿No? Usualmente lo usa para cepillarse el cabello, pero realmente también hay personas que lo utilizan para arrancarse, por ejemplo, la espalda. Eso es una realidad, aunque digan que no, la gente lo hace. Entonces, lo que voy a tratar de concretar con esto es que si se ubican a una persona o a un individuo, como por ejemplo Tarzán, o individuos como por ejemplo que convivieron en la Laguna Azul, o personas que no necesariamente sean humanos, porque eso es una posibilidad también que está allí, que bueno, que seguramente hablaremos más adelante en otro episodio un poco más profundo. El punto es que qué significado le asignará ese individuo, ese ente, esa persona al cepillo del cabello. O sea, hay múltiples posibilidades de uso y a eso es lo que voy con el tema del comportamiento cultural, ¿no? Ese intercambio de ideas entre la cultura y la forma en la que vemos la sociedad permite amoldar ciertos comportamientos. O sea, te vas a otro caso, nos vamos a otros casos, para poner más ejemplos a nivel. Hoy me puse creativa con los ejemplos. Sí. Te vas al ejemplo de lo que implica para los japoneses el escupir, que usualmente en otras sociedades está muy mal visto y para ellos tiene otras implicaciones, Mira. o incluso el eructar. Te vas al ejemplo. Comer con sí, las manos. O sea, exactamente, o sea, te vas a ejemplos donde las sociedades son más primitivas y quizá la persona que regule esos lugares sea un ente matriarcal, o sea, la figura que domine la comunidad rural sea una mujer, y es algo muy contrario a lo que usualmente estamos acostumbrados a ver en sociedades urbanizadas o en sociedades modernas, ¿no? Pero como eso, muchísimo más ejemplos. Te voy a dar los ejemplos del lenguaje. O sea, los árabes escriben de derecha a izquierda. Hay culturas donde existe el ayuno para purificar el alma. Los católicos lo ven de otra manera y lo profesan en la época del Evangelio. Es decir, si nos vamos al hecho de interpretar las formas de ver la cultura, vamos a tener millones y millones y millones y millones de ejemplos para darle. Y tratar de interconectar estas dos cosas que van a estar constantemente presentes en nuestras discusiones, ¿no? No, es que a ver, es que lo diste con la clave, porque, y aquí es justamente el porqué del capítulo, ¿no? Porque aquí tú ves donde la cultura y la sociedad se juntan, porque tú tienes una sociedad con una cultura determinada que va a variar. Un ejemplo ya un poco radical, el caso de las vacas en India, ¿no? También, que una vaca en India es sagrada, es un patrón cultural religioso, pero aquí no las comemos. O sea, y en India tú te matas una vaca y es literalmente... a nivel religioso termina el peor pecado que puedes cometer. Pero ellos terminan ellos comen perro, entonces para nosotros sería un sacrilegio, entonces es repetitivo, que la múltiple interpretación es cultural. Claro, hay excepciones aquí, disculpa que te voy a interrumpir, aquí hay excepciones porque te vas a ejemplos donde quizá los derechos humanos, el concepto, yo sé que el concepto de derechos humanos es muy complejo. Y hay muchas personas que están, y hay muchas personas que no están de acuerdo con el concepto de derechos humanos, pero a lo que quiero llegar es que no necesariamente estas conductas que estén normativas en ciertas poblaciones sean coherentes o sean positivas o necesarias para la sociedad. Por ejemplo, te vas al caso de que en algunas comunidades del continente africano hay mutilación de los sí, eso estaba pensando justamente. Entonces, allí tú dices, wow, ¿hasta qué punto yo como sociedad tengo permisividad con lo ético o no ético que pueda tener un suceso, ¿no? Y hasta qué punto yo puedo intervenir, porque, está muy bien, ya sabemos que es terrible que no den el derecho a una persona por ser menor de edad de asumir esa práctica cultural,
pero al mismo tiempo no es mi práctica cultural, o sea, yo soy un externo, yo soy un outsider, soy un forastero claro. en ese mundo. Sí, es Entonces, que es es muy complicado. complejo, es muy complejo. Es Muy muy complejo complejo. Pasa cuando... que yo creo que también aquí cabe bueno, quería hacer dos cosas, dos puntualizaciones, ¿no? Uno, por un lado, de cuando hablas de la cuestión de cómo uno le asigna el significado a las cosas, que evidentemente también es un patrón cultural y es algo que Sí, precisamente a ti te enseña. O sea, tú no estás pensando todo el tiempo para qué sirve una mesa, porque si estás pensando, no, tú lógicamente piensas para qué sirve una mesa, te volverías loco. Te terminarías sí, en un hospital psiquiátrico, ¿no? Porque uno ya actúa sí. directamente. No, es un proceso, de hecho, es un concepto Uno es lo hace materialismo. consciente. Es materialismo y eso te lo enseña, un proceso materialista. Entonces, pasa en Tarzán, que no te guste la película, pero creo que hay una parte donde precisamente agarra un espejo y no sabía para qué servía el espejo, porque no había visto nunca Sí, una en su vida, no le habían explicado para qué servía el espejo. Y se lo tienen que explicar, lo socializan. Eso es un muy buen ejemplo, de hecho. Y por otro lado, lo que te iba a comentar es que aquí cabe una pregunta súper interesante con lo que mencionabas, ¿no? De la mutilación femenina. Que espero que por esto no nos baneen el video en YouTube por mencionar esto. Pero eh, que hasta qué punto en verdad ahorita estamos cada vez en una sociedad más globalizada, donde ya no estamos hablando solamente de patrones culturales cerrados, de que era un país particular que tiene ese patrón con una sociedad determinada, o cada vez tendemos más a integrarnos globalmente, ¿no? Caso, por sí, ejemplo, que puede pasar, que bueno, pasó entre comillas en la Unión Europea ya más a nivel legal, eso sería otra explicación completamente distinta, pero que tendemos a integrarnos, a globalizarnos más, ¿no? Y que por eso es que ese tipo de discusiones son cada vez más complicadas de tenerlas y de comprenderlas. Eh, sí. también, y que bueno, eso también sería un tema muy interesante tocarlo alguna vez, los procesos de integración latinoamericanos, porque Regional, regionales, regional, sí, sí. ¿no? Pero bueno, eso haría en otro costal, pero yo sí creo Sí, no, no, que te vas a, disculpa que te vuelva a interrumpir. Hoy, tranquilo, hoy yo he sido la que te he sí, pasó al interrumpido revés, durante la conversación, sí. Te vas al caso no solo a nivel regional de América Latina, sino también te puedes ir al caso del continente asiático. también. Tú mencionabas un poco el tema de la globalización, pero también hasta qué punto podríamos llegar a la desglobalización de las Sí, que economías. ese es el Con todos problema. estos rollos financieros, Sí, da bueno, pero mucho de qué hablar. es que, bueno, buen ejemplo lo que pasa ahorita, o sea, tú tienes, sale Elon Musk diciendo algo sobre los Bitcoin y cayó todo el mundo y un poco, mucha gente perdió dinero, ¿no? Entonces, Sí, y gente que a lo mejor Elon Musk está en Estados Unidos y la persona está, no sé, en un país en Tailandia y está a no sé cuántos kilómetros de distancia y perdió dinero, estamos globalizados. El problema está a qué sí. punto eso te termina ¿Va a influir o influenciando, no? va a influir o El no. comportamiento de la sociedad, exactamente, exactamente. Claramente que Y ahorita es un momento que eso ha variado mucho. Bueno, a ver, que la sociedad en general también es importante matizar una cosa, que está siempre en proceso de cambio, ¿no? La sociedad no es estática. No, o sea, no, si vamos y eso también es importante comprenderlo, nunca uno puede interpretar una situación social y algo que sucede actualmente con patrones, incluso de la sociología o patrones sociales de los años 20, porque si no estamos fregados, o sea, o sea, totalmente. no tendría sentido, o sea, no lo puedes evaluar desde el mismo punto de vista. Por eso, por ejemplo, una cosa que a mí me parece loable, que se puede hacer, que cuando tú interpretas películas donde puede existir cierta tendencia al racismo o cierta tendencia a denigrar a la mujer, hay que entenderlo también desde el punto de vista de cuando se hizo. Que eso se puede evitar, Sí, como que mira, eso pasó, pero en este momento, pero hay que entenderlo en el momento que se hizo y tratar de aprender de eso, no cancelarlo por cancelarlo, que ya bueno, ese es otro tema que algún día hablaremos también. sí, que de hecho comentamos que lo vamos a conversar más adelante por bueno, toda la situación que sucedió en relación a los abusos durante el mes de mayo y parte de abril, lamentablemente. Pero bueno, ya para ir cerrando, este episodio básicamente lo que quiere dejarles es como esa pequeña, ese pequeño abreboca de hacer la distinción entre no empatar buenos y malos en el análisis de una situación en particular. Queremos que realmente se queden con esa idea, que la dejen en su subconsciente, como lo trataba de explicar Leonardo anteriormente, que quede materialmente en su inconsciente para el resto de nuestras conversaciones de ahora en adelante, ¿no? Yo diría que como conclusión también que la gente comprenda un poco que uno es parte de la sociedad y que tu accionar también influye en los patrones de comportamiento y cómo la otra persona actúa, que eso, hay teorías que lo expliquen y que también hablaremos en algún momento, y que justamente a nivel tanto personal, profesional y ético es también comprender que muchas formas como uno actúa y cosas que uno termina haciendo pueden influenciar a los demás a la manera como actúa, que uno tiene que tener cierta responsabilidad a la hora de actuar, ¿no?
Y que también comprender de que no siempre echarle la culpa de que la sociedad está mal como si fuera algo externo, que nosotros no podemos cambiar. Obviamente uno como un individuo no lo va a poder cambiar, es un ideal regulativo, pero en verdad, poquito a poco y sobre todo tratando de cambiar la estructura poco a poco es que se logran los cambios sociales efectivos para mejorar las condiciones de vida de muchas personas, ¿no? Yo me quedaría ya con eso como conclusión. Hoy el capítulo es un poquito más largo que el anterior, pero bueno. De lo usual. De lo usual, ¿no? Ya con esto creo que cerramos y los invitamos sobre todo, que no nos dimos cuenta la vez pasada, de que por favor le den el botón de like, nos sigan, sobre todo porque estamos comenzando y eso nos ayuda a crecer, ¿no? También otra cosa importante, que nos sigan sobre todo en Instagram, que es donde estamos más activos ahorita, montando fotos. Sí. Ya van a salir unos cuantos memes muy interesantes gracias a este video. Entonces, nada, muchísimas gracias por escucharnos, por su apoyo y obviamente esperemos que nos den sus sugerencias para los próximos capítulos. Así que, chao. Chao.